gozo y la paz. Y no solo esto, sino que al mismo tiempo era el tiempo de una gran siega. Los momentos difíciles han llegado, pero confiemos y esperemos el tiempo del milagro, de la liberación y de la siega. Este salmo al mismo tiempo es un salmo profético del reino de Cristo, el cual algunos 27 conmigo, por favor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlos todos los términos de la tierra. Este salmo, como dijimos, está justo en el momento cuando el pueblo de Dios es liberado de una gran invasión, luego de no tener que comer, estar asediados, a punto de morir, cuando habían perdido toda esperanza. Dios hizo una liberación milagrosa. Y no solo hizo esa liberación milagrosa, sino que también pudieron tener la cosecha. Pudieron tener la siega y tener frutos en abundancia. Luego de pasar años encerrados, años en dificultades, en pruebas, en tinieblas, en tristeza, en tribulación, Dios entonces los bendijo. Y eso es algo que todos queremos, ser bendecidos por Dios. Pero la razón por la que queremos ser bendecidos es porque queremos sentirnos bien. Y como siempre, todo va al mismo punto egoísta nuestro, como somos nosotros, porque todo es para nosotros y para el bien de nosotros. Pero aquí vemos, en este salmo dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, verso 1, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Y para qué dice que Dios nos bendiga? Dice el verso 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Dios nos bendice para bendecir a otros. Y ese es el título de este salmo en este día, bendecidos para bendecir. Dios nos va a bendecir para poder bendecir a otras personas. Y en todo, ese es el punto de Dios. Dios siempre tiene una idea de salvación, una idea de que su palabra sea dada a conocer, de que las personas sean salvas. Y eso solamente es posible cuando nosotros dejamos que Dios sea Dios a través de nosotros. Si las personas, independientemente de lo que nosotros hagamos, van a buscar o no de Dios, pero nosotros no debemos darle un mal motivo para no hacerlo. Dios nos bendice para bendecir a otros. Esta es la idea que nos vamos a quedar con ella en este salmo. Y si vamos a recordar algo, recordemos esta idea. Dios nos bendice para bendecir a otros. Esa es la razón por la que Dios nos bendice. No es para que nos sintamos bien, no es para que estemos cómodos, es para el bendecir a otros. Y esa bendición es más que una bendición económica y más que una bendición emocional o espiritual de sentirnos bien. Es una bendición para que los otros conozcan su camino, conozcan su palabra y sean salvos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, esa es la bendición. Nosotros nos hemos confundido con la ideología moderna, con la nueva era, con la posmodernidad y todo tipo de filosofía, y pensamos en un bien muy diferente, pensamos en una felicidad humana que siempre termina en el egoísmo. Pero Dios piensa en algo más valioso que eso, que es la salvación del alma, que es nuestra relación con Él. Aquí vemos que dice entonces el Salmo en el verso 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer sobre nosotros, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Por favor, confirma que se está escuchando bien.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Algunos de ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, tienen conocimiento de la palabra amplio, otros no tanto, pero no importa. Pero aquellos que ya conocen un poco la palabra, saben que esta es la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal que está en Levítico, donde el sacerdote, el hombre de Dios, de parte de Dios y delante de Dios, le decía al pueblo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ponga en ti misericordia, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Esa era la bendición de todo el bien y todo el anhelo de Dios para su pueblo. Y de ese principio que viene el saludo cristiano: Dios te bendiga. Algunos lo han cambiado y quieren ser más modernos o más bíblicos o más adecuados y dicen bendiciones. Y eso está bien. Pero bendiciones para mí no dice nada, solo dice bendiciones. ¿Qué? Te deseo bendiciones, creo que esa es la idea. Pero Dios te bendiga, está bien si usted lo hace. Si hay otros que no lo hacen porque entienden que yo no tengo la potestad para decirle, pero es lo mismo. No es que yo le estoy diciendo Dios te bendiga una orden, sino igual que el bendiciones. Es un deseo que Dios te bendiga. Y viene de un pasaje bíblico. Y aquí también está repetido. Esa es la bendición sacerdotal, la bendición que ellos están buscando. ¿Y por qué? Recordemos que el punto aquí cuando está pasando es cuando milagrosamente Dios los había salvado. Pero vamos a pensar en lo que está sucediendo aquí justo antes de que Dios los salvara. Y me refiero a los salvara de la situación en la que estaban. Cuando ellos estaban en oscuridad y en tinieblas, ellos querían hacer y resolver las cosas en sus manos. Y Ezequías, el rey, lo que hizo fue que oró y se lo mostró a Dios. Cuando le mandaron la carta para amedrentarlo, él tomó la carta y se la presentó a Dios. Y así en ocasiones, mis hermanos, por consejo de otros hermanos y una predicación del hermano Melvin Matías también recordando, cuando pasan esas cosas de dificultad, aun cuando nosotros no tenemos la culpa, debemos presentársela a Dios, porque quizás Dios con eso mira nuestra aflicción y tiene misericordia de nosotros. Así como David, cuando iba y venía este hombre y le voceaba: perro muerto, está bueno que te pase, tú te lo mereces. Sus hombres le dijeron: lo voy a matar. Y David dijo: no, déjalo, que me maldigan, quizás Dios vea mi aflicción y tenga misericordia de mí. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La idea de que Dios haga resplandecer nos da la idea de que ellos se sentían en oscuridad. Y eso es lo primero que vemos, que debemos mantener la expectativa de la bendición de Dios en las tinieblas. Debemos mantener la expectativa de la bendición de Dios en las tinieblas. Hay veces que las tinieblas son tan oscuras y que vienen más oscuras que solamente tenemos la esperanza humana, donde hasta perdemos la esperanza cierta bíblica, pero tenemos una esperanza de decimos: sí, yo sé que Dios me va a sacar de aquí, yo sé que Dios me va a ayudar. Y aunque sea ese poquito de expectativa, podemos repetírnoslo. Y vienen las cosas y cada vez se hacen más oscuras, como aquí. No solo están asediados para matarlos, para convertirlos en esclavos, sino que se acaba la comida. Envenenaron todos los ríos para que no tengan agua. Y cada vez se iba agregando algo más. Mis hermanos, cuán difícil es cuando se nos agrega una cosa tras otra, tras otra.
Y quizás una sola la aguantamos, pero la próxima viene muy fuerte. Y la otra viene más fuerte y todo se pone oscuro, todo se nubla. Pero ahí no debemos perder la expectativa de la bendición de Dios. Pero recordemos que esa bendición no es para que yo me sienta bien y entonces resplandezca la luz y yo salga de tinieblas. Esa luz es para que otros vean la luz. Así que cuando esa bendición llegue, puede ser que no llegue como yo la quería. Pero no tengo que pensar en mí, sino en que Dios me está bendiciendo para dar a conocer su nombre, para que en todos los pueblos conozcan su salvación. A oscuras, a medias, tentando como no podemos ver. Así como nosotros nos levantamos de noche y en un lugar que no estamos acostumbrados y palpamos. Así como nosotros estamos así en ese momento tan denso y en el que tú puedes estar ahora y en el que yo he estado y posiblemente estoy y posiblemente estaré. Ahí en ese momento nosotros debemos mantener la expectativa de la bendición de Dios en las tinieblas. Y si nosotros podemos entender la razón por la cual Dios nos bendice y que es para bendecir a otros y que es para salvar a otros y para que su plan salvífico funcione, para que su propósito redentor eterno se lleve a cabo a través de mí, yo puedo ver que el plan es más grande que yo y que no se trata de mí, sino que Dios está obrando en mí para hacer algo mayor. Eso no es que yo voy a estar tranquilo y pasó todo, pero en esos momentos de lucha me puede dar algún momento de claridad. La claridad en las tinieblas que me permite ver la expectativa de la bendición, como si fuera cuando tomo una pequeña luz y puedo iluminar y ver completamente. Dios nos bendice para bendecir a otros. Debemos mantener la expectativa de la bendición de Dios en las tinieblas. Por eso aquí cuando termina el verso 1 dice Sela. Recordemos que esto es manera práctica. Detente y piensa en esto. Ahí donde tú estás, lo que necesitas es la bendición de Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. A veces nosotros creemos que merecemos muchas cosas. Y por eso tenemos que pedirle a Dios misericordia y no justicia. Porque a veces pedimos justicia para nosotros, pero la justicia de Dios es completa. Y si yo pido justicia, hasta yo voy a llevar. Pero Dios tiene misericordia de mí, porque Él es bueno conmigo a pesar de quien yo soy. Detente y piensa en esto, en el momento difícil, lo que tú necesitas es misericordia de Dios. No pienses que yo me lo merezco, que merezco más. Lo que necesitamos es la bendición de Dios. Lo que necesitamos es que Dios nos ilumine, que nos haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que nos muestre, nos ayude a mostrar a Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. No es nada más. Versos 2, 3 y 4. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad
y pastorearás las naciones en la tierra. Vemos como esta gente justo antes de que llegue esto están pidiendo por el resplandor del rostro de Dios porque estaban en tinieblas, pero aquí están pidiendo que Dios sea conocido para que se alegren y se gocen las naciones porque estaban en tristeza. Debemos mantener la expectativa de la bendición de Dios en la tristeza. A nadie le gusta estar triste. Y cuando estamos tristes, buscamos cosas que nos hagan sentir más tristes. Escuchamos música triste, música melancólica, música que nos pone a sentirnos tristes. Y ahí pensamos y llegan pensamientos de la carne. Y en la carne, usando nuestra mente como instrumento del pecado, permitimos entonces que sea usado por el maligno y llene nuestra mente y corazón. Y en la tristeza se convierte en desánimo, el desánimo en depresión. Y no vemos la expectativa de la bendición de Dios. Y la bendición que estamos buscando es un alivio personal. Es querer y sentir lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero buscar, lo que yo deseo, lo que yo quiero comprar, lo que yo quiero tener, lo que yo anhelo, lo que yo sueño. Pero Dios me dice que Él me va a bendecir para usarme, para salvar a otros, para bendecir a otros. Ahí en la tristeza, cuando se va toda esperanza, cuando se va todo lo que tenemos, cuando pensamos que no valemos nada, debemos mantener la expectativa de la bendición de Dios, porque somos hijos de Dios. Hay algo que yo siempre digo y es que nosotros no podemos cuestionar a Dios de por qué a mí. Sin embargo, mis hermanos, yo he estado ahí donde he sido tentado a pensar por qué a mí, aunque rápido lo saco de la mente, porque quizás repetírselo tanto a ustedes me ayuda. Pero sí he llegado, ¿por qué a mí? Una cosa tras otra, ¿por qué a mí? ¿Sabe por qué a mí? ¿Por qué esa pregunta? Porque me estoy centrando en mí. Lamentablemente. En la tristeza debemos mantener esa expectativa. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a no destruirnos. Como dice la palabra, derrumbados pero no destruidos. Y ahí en el suelo, como la canción de Marcos Vidal, ahí tembloroso y sin aliento. Ahí nosotros podemos mantener una expectativa de que Dios nos puede levantar. De que Dios puede hacer cosas grandes, aun cuando Dios nos quite las cosas. Dios le quitó a Job todo, aún sus hijos, y le dio otros hijos. Dios puede restaurar nuestras familias y también puede darnos otra familia. Dios puede restaurar nuestros problemas económicos y volvernos a ayudar a recuperar lo que perdimos, pero también puede darnos otra cosa que no sea esa y aún más. Cuando esto pasa, nosotros lo necesitamos, porque eso nos acerca a Dios. Ezequías era un hombre de Dios y Ezequías vino y tomó el reino, hizo reformas. Hizo reformas y cambió todo lo que había y todo lo que el pueblo de Dios hacía, quitó los ídolos. Y vinieron estas pruebas. La gente del pueblo lo atacaban porque muchos habían perdido sus ingresos, sus negocios de la escultura, de la idolatría. Muchos habían perdido sus creencias. Y otros decían, pero mira ahora si estás supuestamente buscando a Dios y estamos peor. Ezequías se tiene que haber cuestionado. ¿Qué estoy haciendo?
¿Qué habré hecho? Tengo enemigos afuera, tengo enemigos adentro, gente de dentro también querían terminar con él. Y los de afuera también querían destruirlo. Por eso en uno de los salmos que Ezequías escribió, estando en ese periodo de cautiverio, le escribió ese precioso Salmo 124, donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando Ezequías miraba a todos lados, veía al pueblo que quería matarlo. Cuando miraba afuera, veía a las naciones enemigas que querían invadirlo. Y él solo le quedaba la vista del palacio hacia los montes y esperar que solo de Dios podría venir su socorro. Esa expectativa de la bendición de Dios debemos mantenerla. Dios va a obrar en un momento, un cambio drástico de algo inesperado. Pero recordemos que Dios nos bendice para bendecir a otros. Dios nos bendice para bendecir a otros. Él no lo va a hacer necesariamente esa bendición como yo quiero. Pero Él quiere algo más. Y es bendecir a otros. Es que su nombre sea conocido en la tierra. Que todas las naciones conozcan su salvación. Que todos los pueblos le alaben. Que la tristeza se convierta en gozo y alegría, como dice el verso 4. Para Dios llenar, mire eso de pastorear. Habla de guiar, dirigir, alimentar. Hasta llenar el corazón de aquellos. Y es el deseo de Dios. Miren, la Biblia siempre es el deseo de Dios salvar a las personas. Y por eso Dios dice: ay de aquellos que le sirven de tropiezo a uno de estos mis pequeñitos. Cuando nos metemos con el plan de Dios, cuando nos metemos con los hijos de Dios, nos metemos con Dios. Y cuando nosotros no somos parte de este plan redentor de Dios, sino que al revés somos de tropiezo, es porque en las tinieblas no estamos viendo la bendición de Dios que va a venir. En la tristeza no estamos viendo la bendición que va a venir. Y si buscamos bendición es porque una bendición para mí. Lo que estoy haciendo es viéndome a mí mismo. Versos 5, 6 y 7, los últimos 3 versos de este Salmo. Dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Les comentaba al principio, y como en la introducción se les olvida, que esto también es un salmo profético del reino de Cristo, que de manera personal entiendo que es un reino de 1000 años, aunque aquí no dice que es de 1000 años, pero sí habla de ese reino donde todos los pueblos lo van a alabar, y cómo la tierra va a dar su fruto, y que Dios los bendice y lo teman. El deseo de Dios es ese, que su temor esté en todo el mundo. Y por eso nosotros los creyentes tenemos que permitir que Dios nos bendiga para eso y dejar que sea Él que lo haga, para que el plan se haga como Él quiere y no como el maligno quiere, frustrarlo a través de nosotros. Ahí vemos cómo en ese periodo ellos no tenían fruto, no tenían la siega, no tenían comida, sino más bien estaban atribulados. Debemos mantener la expectativa de la bendición de Dios en la tribulación. Debemos mantener la expectativa de la bendición de Dios
en la tribulación. Así cuando está todo oscuro, en tinieblas, así cuando estamos tristes, así cuando estamos atribulados. Cuando estamos atribulados realmente es complicado porque nuestra mente está muy cargada, no nos podemos concentrar bien. A mí me pasa, me hablan y tengo que decirle que me repitan. Mi mente no está enfocada. Y ahí nosotros debemos esperar que Dios va a bendecirnos. Ahí Dios va a ayudarnos. Y nosotros no debemos pensar que merecemos nada más que la misericordia de Dios, más que lo que Dios nos da. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dice, la tierra dará su fruto. El tiempo de escasez va a terminar. El tiempo de sequía espiritual, emocional, va a terminar. El tiempo de dificultades va a pasar. Y todo lo que hemos sembrado para bien, no debemos cansarnos porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, vamos a ver los frutos. No nos cansemos y empecemos a usar nuestras manos para hacerlo a nuestra manera. Porque lo que vamos a causar es más tristeza, más tinieblas y más tribulación. Lo que vamos a hacer es que entonces vamos a tergiversar este plan de Dios. Y en vez de Dios bendecirnos para nosotros bendecir a otros, en vez de Dios bendecirnos para salvar a otros, nosotros mismos nos vamos a maldecir, buscar una maldición en nosotros para maldecir a otros. Y mire que tanto aquí lo repite, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, el verso 1. Aquí dice el verso 6, la tierra hará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. No, eso no es más nada que lo que nosotros necesitamos es la bendición de Dios. Le voy a decir algo, el que me conoce sabe que a mí me gusta vivir cómodo, la comodidad es buena. Pero Dios me ha enseñado, o me está enseñando, a que lo único que yo necesito es la bendición de Él. Y Dios en ocasiones me ha quitado todo. Y he estado en momentos donde he perdido todo y he sentido que he perdido todo, hasta el ministerio, la familia, todo. Pero Dios nunca ha quitado su mano sobre mí. Y me ha mostrado que lo que yo necesito es la bendición de Él. Lo que tú necesitas es la bendición de Dios. Pero es para bendecir a otros, para salvar a otros. Dios no deja de sorprenderme, de asombrarme, de obrar. De recordarme con su palabra y hacerme cambiar de pensar con las cosas que quiero hacer. Y luego recordarme que tengo que depender de Él, que tengo que buscarle a Él, que tengo que esperar esa bendición e implorar esa bendición, pedírsela a Él. No solo tener la expectativa de que va a llegar, es pedírsela. Mire aquí como vez tras vez tras vez se exhorta y se le pide la bendición a Dios. El Dios nuestro,
Es una relación con Él. O sea, esa bendición se la vas a pedir al Dios con el cual tú tienes una relación personal. Hay muchas personas que dicen que papá Dios nos bendiga. Y con todo respeto, eso suena como un título de alguien que no es tan cercano a mí. Que de hecho que es un título común que lo usan las personas con buena intención, pero no sé dónde lo sacaron porque no está en la Biblia. Nunca se le llama papá Dios. No Dios o Dios el Padre, Jehová de los ejércitos. Abba Padre, sí, Abba Padre no significa papá Dios, sino papi. Pero quizás lo sacan de ahí. Pero cuando ya tú le dices papi, o mi papá Dios, o mi Padre Dios, ya es algo diferente. Nosotros debemos ver que necesitamos esa bendición. Debemos entonces no solo tener la expectativa, sino anhelarla. Y no solo anhelarla, sino rogarla, pedirla. Con la primera frase, pedirla como por misericordia de Dios, no porque yo me la merezco, sino porque yo la necesito. Porque eso es lo que necesito en mi vida, la bendición de Dios, la mano de Dios, la gracia de Dios. No nada más. Verso 7, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Dios nos bendice para bendecir a otros. Dios nos bendice para salvar a otros. No lo olvidemos, hermanos. En las tinieblas, en la tristeza y en la tribulación, mantengamos